El modo subjuntivo. Este modo subjuntivo tiene la característica de indicar una probabilidad, perdón, una hipótesis, una posibilidad o un deseo o anhelo, ¿ya? Cuando manejamos el modo subjuntivo para conjugar un verbo, ese verbo en este modo nos va a indicar una hipótesis, es decir, algo posible realizarse o que puede realizarse, una posibilidad, un anhelo o un deseo. El modo subjuntivo, por lo tanto, no es concreto, ¿ya? Pero sí se puede conjugar en la forma o tiempo simple y en la forma o tiempo compuesto. Cuando conjugamos el modo subjuntivo en la forma o tiempo simple, esta se va a realizar en tiempo presente, en tiempo pretérito imperfecto y en futuro o futuro imperfecto, ¿ya? No existe el condicional en el modo subjuntivo. Y también en la forma o tiempo compuesto se va a conjugar en pretérito perfecto, en pretérito pluscuamperfecto y en futuro perfecto. Tampoco existe el condicional compuesto. Vamos con los ejemplos. Volvamos a realizar la conjugación de verbos con el modo subjuntivo. En este caso vamos a conjugar el verbo ejercitar, ¿ya? Conjugaremos entonces el verbo ejercitar en modo subjuntivo, en la forma o tiempo simple, en presente. ¿Cuál será su conjugación? Ejercite. Ejercite está en modo subjuntivo, en tiempo o forma simple y en tiempo presente. Y como podrán notar de manera clara, el tiempo o forma simple siempre se va a expresar con una sola palabra o una sola forma verbal. Por ejemplo, ojalá me ejercite más. Este verbo ejercite está en tiempo presente, pero en modo subjuntivo. Hay un detalle que tienen que tomar ustedes en cuenta y utilizarlo. Cuando conjugamos cualquier tipo de verbo en modo subjuntivo, traten de utilizar este ojalá o un tal vez, ¿ya? De manera escrita o de manera indirecta o implícita, es decir, mentalmente, para poder confirmar que esa conjugación está en este modo, porque esto ayuda a indicar de que es un deseo, de que es una hipótesis o de que es una posibilidad, muy bien, o un anhelo. Ojalá me ejercite más. Puede estar escrito el ojalá o puede no estar escrito también. Ese es el ejemplo. Entonces, ejercite está en tiempo presente, en modo subjuntivo, en la forma simple, en la forma o tiempo simple. Continuamos. Conjuguemos ahora el verbo amar. Este verbo amar lo vamos a conjugar nuevamente en modo subjuntivo, pero ahora en tiempo compuesto, en tiempo o forma compuesta, en pretérito perfecto. Recordemos, se dice pretérito perfecto a todas las acciones acabadas, pero en tiempo pasado. Acciones concluidas o acabadas en tiempo pasado. Todo lo que es pretérito siempre nos va a indicar acciones pasadas. Y cuando es perfecto, acciones acabadas, ¿ya? Entonces, el verbo amar conjugado en modo subjuntivo, en forma o tiempo compuesto, en pretérito perfecto será haya amado. Es la unión de un verbo auxiliar, que es la forma haber, más el participio, ¿ya? Haya es una forma del verbo haber y amado es un participio. La unión de ambos van a crear un verbo en forma compuesta, en modo subjuntivo en este caso. Por ejemplo, no creo que nadie haya amado a mi Julieta tanto como yo. ¿Qué está expresando esta oración? ¿Un deseo, una posibilidad, una hipótesis o un anhelo? Es una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis que se quiere dar a entender sobre una acción a realizarse. Entonces, haya amado está en pretérito perfecto compuesto. Continuamos con el verbo amar, nuevamente. Vamos a volverlo a conjugar. El verbo amar conjugaremos en esta situación en modo subjuntivo nuevamente, pero en forma o tiempo compuesto en pretérito perfecto, ¿ya? ¿Cuál será? Haya amado. Aquí hay un error, estamos repitiendo. Entonces, haya amado es la unión de un verbo auxiliar más un participio que está en pretérito perfecto. Continuamos con el verbo amar. Para conjugar este verbo, nuevamente utilizamos el modo subjuntivo, pero ahora lo vamos a conjugar en forma o tiempo simple, ¿ya?
no en compuesto, en simple, en un pretérito imperfecto. ¿A qué se refiere el pretérito imperfecto? A acciones, a situaciones que no han sido acabadas ni concluidas en un tiempo pasado. Muy bien. Acciones realizadas en un tiempo pasado, pero que no han sido acabadas o concluidas. Por lo tanto, la conjugación del verbo amar en modo subjuntivo, en tiempo o forma simple, en pretérito imperfecto, será amara, no amará. Cuidado en ese detalle que es importante. En esta palabra, en todas las conjugaciones, en todos los verbos que sean conjugados en un pretérito imperfecto, en el modo subjuntivo, simple o compuesto, no vamos a utilizar tilde, ¿ya? Amara. Muchos tal vez esto pueden leer como amará, pero no, sería incorrecto. Porque esa tilde, ese pequeño signo ortográfico, cambia por completo el significado y función de la palabra. En este caso no se utiliza, por eso se convierte en un pretérito imperfecto en modo subjuntivo, ¿ya? En el caso del ejemplo, si usted me amara, le daría hasta el cielo. ¿Qué nos está indicando este verbo amará? Una probabilidad o un deseo, perdón, un deseo o un anhelo en un tiempo simple, pero en un pretérito imperfecto, ¿ya? Si usted me amara, le daría hasta el cielo. Está conjugado en pretérito imperfecto. Muy bien, continuemos. Vamos a volver a manejar el verbo amar. En este caso, vamos a conjugarlo en modo subjuntivo en una forma o tiempo compuesto. Pero ahora vamos a manejar el pretérito pluscuamperfecto. ¿A qué se refiere este pretérito pluscuamperfecto? Nos va a indicar acciones pasadas a acciones que expresan un deseo, un anhelo o algo que se quiso o que se quería realizar en un tiempo pasado, ¿ya? El pluscuamperfecto entonces indica eso, una acción que se deseaba o quería realizar en un tiempo pasado. No debemos confundir el pluscuamperfecto con el condicional. El condicional indica una probabilidad, es decir, es una posibilidad, algo posible a realizarse o probable a realizarse. Pero el pluscuamperfecto es algo que se quería realizar o que se deseaba realizar. ¿Ya? Es totalmente diferente. Entonces, conjugando el verbo amar en modo subjuntivo, en tiempo o forma compuesta, en pretérito pluscuamperfecto será hubiera amado. Por ejemplo, ay, mi Romeo, yo te hubiera amado si mi familia me hubiese permitido. Es una acción pasada, pero como algo que se quería realizar. Eso es la conjugación como pretérito pluscuamperfecto. Conjuguemos ahora el verbo ser, ¿ya? Este verbo vamos a conjugar en el modo subjuntivo, en tiempo simple o forma simple, en futuro o futuro imperfecto. El futuro o futuro imperfecto indica acciones a realizarse en un tiempo venidero, en un futuro, ya en un tiempo que recién va a suceder, pero como algo que no está o que no se planifica realizarla de manera concreta. Es decir, es algo que se va a llevar a cabo, no es algo que se esté planificando ejecutar, sino que se va a llevar a cabo. Por eso es imperfecto, ¿ya? Por ejemplo, o bueno, entonces, el verbo ser conjugado en modo subjuntivo en la forma o tiempo simple, en futuro o futuro imperfecto será fuere. Por ejemplo, ojalá fuere más alto. Así yo sería un bombero, que está indicando una situación futura como deseo, pero que se desea realizar, no que se va a realizar, ya que se desea realizar en el futuro como una posibilidad, más o menos. Entonces, fuere está conjugado en un futuro o futuro imperfecto. Sin embargo, en esta conjugación es un poco diferente. Vamos a volver a manejar el verbo ser, ¿ya? En modo subjuntivo, en tiempo o forma compuesta, pero en futuro perfecto. Es decir, el futuro perfecto en el modo subjuntivo indicará acciones futuras que se van a realizar recién en un tiempo venidero, pero como algo que se va a concretar. Muy bien, o que se concretará. Entonces, la conjugación del verbo ser en modo subjuntivo en la forma o tiempo compuesto
En futuro perfecto será hubiere sido, ¿ya? Por ejemplo, y si yo hubiera sido un bombero, te hubiera enseñado cómo hacer bien tu trabajo. Está indicando una acción, eh, una posible acción, una acción como una hipótesis, porque es en un modo subjuntivo, en un tiempo futuro, pero como una acción acabada, ¿ya? Futuro perfecto. Sintetizando esta parte del modo subjuntivo. Volvamos a recordar entonces. El modo subjuntivo o va a indicar que el verbo se está ejecutando o se está expresando en él una posibilidad, un anhelo, un deseo o una hipótesis. Eso indica el modo subjuntivo, ¿ya? Indica una posibilidad, un deseo, un anhelo o una hipótesis que el verbo va a ejecutar como acción. Para poder explicar este mapa como síntesis, vamos a utilizar el verbo amar, ¿ya? El modo subjuntivo se puede conjugar tanto en la forma simple o tiempo simple como en la forma o tiempo compuesto. Cuando conjugamos este modo subjuntivo en la forma o tiempo simple, vamos a tener que utilizar, como dijimos, el tiempo presente, el pretérito imperfecto y el futuro o futuro imperfecto. Entonces, la conjugación en presente en forma o tiempo simple en modo subjuntivo será ame. En pretérito imperfecto en la forma o tiempo simple en modo subjuntivo será amara o amase. En futuro o futuro imperfecto será amare. Como podrán ver, ninguno tiene tilde. ¿Por qué? Porque son posibilidades, ¿ya? Expresan hipótesis o deseos. Entonces, no llega a tener tilde. Amé, no dice amé. Si decimos amé, es una acción concreta. Entonces, eso está en modo indicativo, pero estamos diciendo amé. Entonces, es subjuntivo. En la forma o tiempo compuesto, se conjuga en pretérito perfecto, en pretérito pluscuamperfecto y en futuro perfecto, ¿ya? En pretérito perfecto el verbo amar sería haya amado. En pretérito pluscuamperfecto será hubiera amado o hubiese amado. Y en futuro perfecto hubiere amado. Para poder conjugar cualquier verbo en el modo subjuntivo, en la forma o tiempo compuesto, manejen como verbo auxiliar las formas del verbo haber como haya, hubiera, hubiese o hubiere, ¿ya? Haya comido, hubiera soñado, hubiese tenido, hubiere caminado, por ejemplo, ¿ya? Están indicando posibilidades, deseos, anhelos o hipótesis. Entonces, en síntesis, a eso se refiere el modo subjuntivo como conjugación. Y por último, el modo imperativo. Este modo imperativo es muy particular, ¿ya? A diferencia del modo subjuntivo o del modo indicativo que se puede conjugar en diferentes momentos de acción, como en un pretérito, en un futuro, en un pasado, en un presente, en un condicional, el modo imperativo no es así, como esos dos anteriores. ¿Por qué? Este modo imperativo va a indicar, va a expresar una orden en la oración. Es decir, el verbo conjugado en modo imperativo expresa una orden, un mandato o una solicitud a realizar algo, ¿ya? Como tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, alto, tú, usted, silencio, párate, cállate, responde, duerme, ama. Son verbos conjugados en modo imperativo porque están pidiendo realizar algo, están ordenando realizar algo. ¿Y cómo vamos a conjugar este verbo? Perdón, este verbo en este modo solamente se conjuga en el tiempo presente, ¿ya? Cuando utilizamos el modo imperativo para conjugar cualquier verbo, ese verbo solamente se conjuga en tiempo presente, en nada más, y en segunda persona. ¿Ya? No se puede conjugar en primera ni en tercera persona. ¿Por qué? Porque no vamos a darle una orden a alguien que no estamos viendo que es una tercera persona o a nosotros mismos, ¿no? No nos podemos ordenar a nosotros mismos, aunque muchas veces lo hacemos, pero es incorrecto como conjugación. Entonces, el modo imperativo solamente se conjuga en tiempo presente y en segunda persona, en singular o plural. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo escuchar, ¿ya? Este verbo escuchar, conjugándolo en el modo imperativo, en segunda persona, va a ser de la siguiente manera. Si manejamos el voceo boliviano,
¿A qué se refiere el voceo boliviano? Es la forma de pedir, de dirigirnos a alguien, ¿ya? Cuando nosotros hablamos a alguien y le pedimos que realice algo, eso se llama voceo, porque es nuestra forma de expresarnos con esa persona, esa segunda persona. Entonces, el verbo escuchar en modo imperativo, en segunda persona obviamente, será escucha, ¿ya? Le diré, por ejemplo, Brian, escucha a tu mamá. ¿Qué estoy haciendo en esa oración? Estoy dándole una orden, ¿verdad? De realizar esa acción de escuchar, pero como con el modo imperativo. Cuando manejamos el usted como segunda persona, entonces el verbo será escuche. Y le diré a Joel, por ejemplo, Joel, bueno, ya no se menciona el nombre porque está incluido el pronombre dentro del verbo conjugado. Lo miraré y le diré, escuche, escucha lo que se le está diciendo. Le estoy pidiendo realizar algo. Entonces, el modo imperativo siempre se va a conjugar en tiempo presente, en segunda persona, en singular y en plural. Hasta aquí terminamos con la explicación de los tiempos y modos del verbo para conjugar y ahora nos vamos a ir a la práctica.